¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Radio MAP y sobre todo al programa Grandes Maestros. Hoy nuevamente tenemos una emisión del mismo con mi compañero el doctor Luis Japas y acá viene un tema a quien tenemos como protagonista en el día de hoy. Tiene un pasaje, ¿no?, a su nombre que es a 3 cuadras de mi casa. Y es el doctor Eduardo Pitaluga, que mucha gente vive en ese pasaje o a la vuelta y no sabe realmente quién fue. Así que aprovechamos tu conocimiento, ya que has escrito un libro y lo has colocado dentro del libro. Por favor, aclarémosle a la audiencia quién fue el doctor Eduardo Pitaluga y por qué está en el libro. Bueno, buenas noches Luis, muchas gracias. Y bueno, continuando con lo que habíamos hablado en el primer programa de streaming sobre este segmento de Grandes Maestros, que correspondió al doctor Ramón Carrillo, por todos los argentinos por lo menos conocido, dijimos que íbamos a hablar de una personalidad que reunía para mí, como médico y como gremialista, las condiciones que lo hacían ser gran maestro de la medicina argentina, el doctor Eduardo Pitaluga. Ese pasaje de 1 cuadra de extensión está en el barrio Nueva Pompeya, sí. donde vos vivís. Y la razón o el motivo principal por el cual me interesó la vida y sobre todo la obra de Pitaluga tiene que ver con que se asocia lo que fue su actividad como médico, actividad asistencial como médico de la salud pública, pero al mismo tiempo como precursor de la legislación laboral argentina. Sí. Porque Eduardo Pitaluga, además de recibirse de médico, fue primero diplomado en farmacia, se recibió de farmacéutico. Primero fue farmacéutico. Exactamente, en la Universidad de Buenos Aires. No contento con ello, decidió estudiar medicina y también se recibió de médico. Pero ocupó o tuvo una actividad muy importante en la política de la ciudad de Buenos Aires, porque él fue elegido concejal en 3 oportunidades para ocupar un lugar en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ir por partes con nuestro personaje, porque ya nos dijiste, él tuvo una tesis que en algún momento fue conocida, porque él tuvo un padrino, ¿no? Sí, exactamente. Que apadrinaba esa tesis. Su tesis de doctorado versó, por aquellos años, en un tema de la anestesia quirúrgica. Ubiquémonos, estamos en el siglo XIX, era muy poco lo que se sabía de anestesia, y su trabajo versó principalmente sobre el tema de las anestesias para esa época, que se hacían con éter y con cloroformo. Ustedes recordarán, en la historia argentina, cuando algún soldado había que atenderlo en lugar de guerra, se utilizaba el conocido láudano, que era una mezcla preparada de alcohol con derivados del opio. Y se le daba algún excipiente para darle un sabor, con lo cual se lograba una cierta analgesia que permitía a veces resolver los problemas, las urgencias quirúrgicas del campo de batalla. Por supuesto, con los años eso fue perfeccionándose hasta la aparición o el uso del éter y del cloroformo en la anestesia inhalatoria. Y el trabajo de Pitaluga hace un estudio sobre las utilidades del éter y del cloroformo para lograr tratamientos quirúrgicos. Y su padrino de la tesis fue Manuel Arauz. Exactamente, el profesor Manuel Arauz. Te voy a hacer una pregunta también, porque hablaste de guerra y hablaste en su momento del láudano. Sí. Él tuvo una participación en una situación bélica acá en la Argentina. Bueno, sí. El doctor Pitaluga, como se estaba dedicado a la política, intervino en la época de la conocida por muchos Revolución del Parque o Revolución de 1890. Se llama Revolución del Parque porque en esa revolución contra el que era presidente Juárez Celman, toman el Parque de Artillería, que estaba ubicado en lo que hoy sería la Plaza de los Tribunales. Y él participó, junto con otro distinguido médico y político, el doctor Juan B. Justo,
en esa actividad de la revolución, pero trabajando u ocupándose como médicos en la atención de los heridos de la revolución. Sí, vos sabés que yo estuve, a raíz de lo que vos planteabas, lo acompañaba también Elvira Rawson, de Lepiane, Nicolás Repeto, Máximo Castro, Miguel O'Farrer, todas personas que en algún momento, todos médicos que en algún momento por determinadas circunstancias, que no vamos a decir ahora acá, pero que todos tenían una particularidad. No atendían ni un bando ni al otro, atendían a los dos. A los dos bandos. O sea, la carpa médica no hacía distingo de qué herido, de dónde lo llevaba, ¿no? Exactamente. Cosa que llama bastante la atención. Y su relación en ese momento, que vos lo mencionás muy bien en el libro, se establece una relación con Juan B. Justo, que tiene que ver con todo esto que vos estabas mencionando del proyecto, porque se decía, ¿no?, que detrás del proyecto de Pitaluga, como asesor, estaba la figura de Juan B. Justo. ¿Eso es así? Exactamente, tal cual como vos lo decís. En su condición de legislador, y a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración para ubicarnos en el contexto. Dale. Cuando nace Eduardo Pitaluga, 1862, tengamos en cuenta que la población argentina no llegaba a los 2 millones de habitantes, el 80% de los cuales era analfabeto. Esto tiene que ver con el hecho de que no cualquiera podía aspirar a una banca de legislador. En aquella época... A ser concejal, por ejemplo. A ser concejal. En aquella época solo podían participar de esta actividad aquellos que supieran leer y escribir, que tuvieran un trabajo y que pagaran impuestos. Con lo cual, obviamente, ese cuerpo deliberativo estaba manejado por la gente de la alta sociedad. No era un cuerpo democrático en cuanto que no tenía representatividad de los trabajadores. Perfecto. Para fines de 1920, después de la famosa corriente inmigratoria que viene de Europa, la población supera los 8 millones de habitantes en la República Argentina. Más de la mitad eran extranjeros. Y esto tiene que ver con la sobrepoblación que ocurre durante esos años de la inmigración, que hace que la gente que viene de Europa, que es fundamentalmente la que queda desocupada del trabajo agrario por la segunda revolución tecnológica del agro, venga a la Argentina, pero en condiciones de salubridad muy, muy deplorables. Para esa gente es que Eduardo Pitaluga se presenta como legislador por la parroquia de Montserrat, que era la más populosa en esa época en la ciudad de Buenos Aires, y logra ser 3 veces electo, fundamentalmente por su trabajo a favor de la gente que vivía en los conventillos, hacinada, en malas condiciones de salubridad, y en malas condiciones de trabajo, porque para aquella época no había una legislación laboral. Y él se ocupa de presentar este proyecto al que vos hacés mención, asesorado o de la mano de Juan B. Justo, que establece por primera vez en nuestro país una ley que pretende limitar a 8 horas diarias de trabajo para los empleados de la municipalidad y para aquellas empresas que trabajaran por el tiempo determinado para la municipalidad. Bueno, acá es interesante, ¿no? Porque él eso lo presentó en 1894. Y decime, ¿qué pasó? Porque en realidad presentó eso y también presentó algo que molestó a determinado sector, que tiene que ver con algo que vos mencionabas, de las condiciones de seguridad e higiene de los conventillos, donde en ese momento vivían hacinadas un montón de personas, sobre todo a los dueños. Algunos de esos incluso tenían entre 10 y 14 conventillos. Exactamente, solamente en la parroquia de Montserrat. ¿Qué pasó con la ley de la reducción laboral? Que uno
yo si mal no recuerdo, hoy todavía en algunos sectores todavía se está discutiendo, si nos, miren todo el tiempo que pasó, pasaron 100 años, todavía estamos discutiendo si corresponde o no la reducción de la jornada laboral. ¿Qué pasó cuando él la presenta en 1894? Porque hablarlo ahora vaya y pase, pero habría que ver el efecto que esto causó en el año 1894 cuando alguien se presenta diciendo vamos a reducir la jornada laboral y da todas las explicaciones del porqué. Sí. Es interesante y tiene que ver con lo que acabo de describir de cómo estaba conformado ese cuerpo deliberativo. Por gente que sabía leer y escribir, que tenía trabajo o buenos ingresos y que pagaba impuestos. Obviamente, presentar una ley o un proyecto de ley que lo que pretendía era beneficiar a la clase obrera no fue bien recibido. ¿No? Al punto tal, te estás riendo irónicamente, al punto tal que el argumento que utilizaron para rechazar ese proyecto y mandarlo a archivar fue que ese proyecto limitaba la libertad de los trabajadores a laborar más horas. A ver si entiendo. Más o menos como que se le estaba coartando la libertad de que pudieran trabajar mucho más, como si realmente los trabajadores desearan tener una jornada de 12 horas, por ejemplo. Exactamente. De hecho, el fundamento del proyecto tenía dos objetivos. Primero, limitar la carga laboral porque una sobrecarga de trabajo por magros salarios. Segundo, darle un tiempo a esos obreros, a esa clase trabajadora, de que pudiera tener un tiempo para compartir con su familia. Tenía un objetivo humanitario también. Y en tercer lugar, para repartir la carga laboral entre otros trabajadores, permitiéndoles también acceder al trabajo, ya que la jornada iba a estar limitada en 8 horas. Pero, por supuesto, con esa excusa de que eso limitaba o cercenaba la libertad de un trabajador para trabajar todo lo que quisiera, lo bocharon. Ahora, te pregunto esto porque la gente pensará, ¿pero cómo? ¿Sus propios compañeros de bancada también rechazaron su proyecto? No, obviamente que la mayoría de no la tenía la UC, no, la UC en ese momento. Unión no. Cívica, exactamente, que era el partido que él representaba. Y quedó en el olvido, lamentablemente, por muchos años. ¿Y qué pasó con eso después? Bueno, finalmente esa ley, recién, prácticamente con los mismos fundamentos, se logra aprobar en el año 1928, o 29, si mal no recuerdo, durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, que establece por primera vez el límite de la jornada laboral a 8 horas diarias de trabajo. O sea, él no llegó a ver en vida. No. No llegó a ver en vida porque falleció en 1826, exactamente. Pero se le reconoce a él haber sido el primero en haber puesto en debate esta ley. Porque no nos olvidemos, todo tiene un motivo o una razón. Pocos años antes había existido en Estados Unidos la famosa revuelta de Chicago, que fue como consecuencia del paro que habían hecho los trabajadores en Chicago exigiendo una jornada de 8 horas de trabajo. Y que llevó a un juicio a 5 trabajadores que fueron condenados injustamente, con muchas fallas, reconocido muchos años después por la justicia norteamericana, que terminaron 4 de ellos ahorcados y uno de ellos se suicidó en la celda antes de ser ejecutado. Yo, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque me da la sensación que Pitalú era picante. Me da la sensación que en la respuesta y en su forma, por otros episodios de su vida, ¿no? Vos mencionás en el libro, por ejemplo, que él también presenta un proyecto para prohibir el trabajo nocturno en las panaderías. Exactamente. Y reglamentar el trabajo. ¿Cómo era esa reglamentación? Claro, porque no había una legislación que ordenara el trabajo ni nocturno, ni el de las mujeres, ni el de los niños. Parece increíble, hoy nos parece de cosas disparatadas, pero era
la forma de trabajar y de vivir en esa época. Los obreros, la clase obrera, no tenía derechos. ¿La clase obrera acompañó el proyecto de Pitaluga? Sí, por supuesto. Si bien, como dijimos recién, su proyecto fue rechazado y mandado a archivo, repercutió enormemente en toda la clase obrera, incluso en los que no eran partidarios de la Unión Cívica, y decidieron marchar. Hubo una marcha muy conocida. Como un paro, una movilización. Una movilización de innumerable cantidad de gremios y agrupaciones de trabajadores para reconocer el trabajo que había presentado Pitaluga, al punto tal que en esa marcha cuentan que se desviaron de la marcha y pasaron por la puerta de la casa de Pitaluga como homenaje y en agradecimiento a ese proyecto. Y desde entonces, el proyecto de ley que sostienen todos los sindicatos por 8 horas se mantuvo vigente gracias a esa primera presentación de Pitaluga. Porque el temor de la clase oligárquica era que si se aprobaba se extendiera a otros distritos del país. Mirá vos, yo sé que después en el año, vos también colocás en el libro, en el año 1895, se lo nombra, ¿qué cosa, no? Ad honorem, se lo nombra como médico agregado y jefe de clínica en la sala 8 del Hospital Rawson. Exacto. Pero no estuvo mucho tiempo, ¿no? No. ¿Por qué? Bueno, un poquito para atrás. Como dijimos antes, él se había dedicado a la medicina asistencial. Sí. Él bregó muchísimo por los cambios en la salubridad de estos casas de inquilinatos o conventillos. Llevó varios proyectos, entre ellos el de por 20 años que no se le cobraran impuestos a los conventillos para favorecer a la gente que tenía que pagar el alquiler. También le bajó o pretendió bajarle los impuestos a los alimentos para que la clase obrera pudiera acceder con menor carga impositiva a los alimentos. Él fue médico de lo que se conocía como la asistencia pública porteña, porque había una Dirección Nacional de Higiene que se creó el mismo año, 1880, cuando por una ley se designa la ciudad de Buenos Aires capital federal. Y la ciudad de Buenos Aires elabora un proyecto de asistencia pública porteña, cuyo primer fundador y primer director fue el doctor José María Ramos Mejía. Él fue médico de la asistencia pública. Recordemos, que también lo habíamos dicho durante la charla de Carrillo, que hasta ese momento no había un servicio del Estado en favor de la clase obrera, leyes de protección sanitaria. El primer esfuerzo que se hace es de la asistencia pública. Hasta entonces, y a consecuencia de esa corriente inmigratoria, los inmigrantes se organizaban en sociedades de socorros mutuos. Sociedades de socorro. O las damas de la caridad. Exactamente, o mutuales. Tenemos la del Hospital Español, así el Hospital Británico. Hospital Pena, que primero era el Hospital de Nueva Pompeya, exactamente, y cuyo terreno fue comprado por las damas de la caridad. Precisamente eran las mismas que habían comprado el terreno de la iglesia de Nueva Pompeya. Exactamente. Por ejemplo. Había en ese momento, la asistencia pública contaba con hospitales, 7 hospitales, y lo que llamaban las casas de socorro. Esas casas de socorro vendrían a ser como salas de primeros auxilios. Como un centro de atención primaria. Exactamente. Una de esas casas de socorro, estaba en el barrio de Nueva Pompeya, en lo que hoy es la avenida Caseros y Sáenz. Caseros, 3450. Es Caseros y Sáenz, pasás Sáenz. Exactamente. Hoy hay un edificio muy grande, sí. Hubo un tiempo que estuvo marcada con una plaqueta. Teóricamente se entendía que era un lugar histórico, pero fue era una tirado casa abajo y edificado de socorros, exactamente. Bueno, y él siempre bregó por mejorar la calidad de los hospitales, porque si bien había hospitales, el Estado, la municipalidad, el Estado porteño, no proveía de demasiados recursos. Entonces, en una de esas reuniones en la legislatura, él hace un encendido reclamo al que era entonces intendente Bullrich. Y fue tal, como vos decías, tan temperamental su defensa, que Bullrich
consigue que lo destituyan de su cargo ad honorem en el hospital Rawson, que era uno de los hospitales que tenía la municipalidad. Y él, por dignidad, porque decía que era incompatible. Que era incompatible. Su cargo en la municipalidad con su cargo de concejal. Y entonces él renuncia también a su cargo de concejal, y desaparece de la vida pública. De la vida pública, exactamente. Sí, eso más o menos lo tenía y sabía que había sido, que había tenido un encontronazo porque fue en una interpelación. Adolfo Bullrich se llamaba el intendente. Y esto fue en el año 1900. Exactamente. Él luego desaparece prácticamente. Sí. Y vos sabés que yo estuve investigando mucho sobre la vida de él y es muy poco lo que se sabe de su vida privada. Prácticamente cuando él termina con su actividad a nivel municipal y obviamente en la sala 8 del Hospital Rawson, prácticamente no encontré nada que pudiera, digamos, sumar a su vida personal. Sí, lo que vos resaltás que hubo, digamos, una actividad por parte de él cuando fue la Revolución del Parque. ¿Qué cosa, no? Porque cómo tiene que ver todo tiene que ver en este caso la Revolución del Parque que da nacimiento a la Unión Cívica. Así es. Porque en aquella época el presidente era Juárez Celman. Y que manejó su presidencia prácticamente como un unicato. ¿Y quién era el vice? En ese momento creo que ¿no era Pellegrini? Carlos Pellegrini, exactamente. ¿Qué pasó? En 1890 declara una suerte de cesación de pagos por 4 años, Juárez Celman, lo cual generó el quiebre del Banco Nacional e incluso que comenzara a circular moneda trucha, por decirlo de alguna manera. Cualquier parecido con la actualidad. Con la actualidad, es mera casualidad. Es mera casualidad, tal cual. O sea, ¿cuántos años hace que venimos arrastrando esta problemática? Errores, ¿no? Lo mismo que ahora. Tal cual. Lo cual genera por parte de la Unión Cívica ese la malestar. Unión Cívica, para ubicarnos también en el contexto, era la que lideraba el amigo Alem. Leandro N. Alem. ¿Alem con M o con N? Bueno, en realidad todos lo conocemos con Leandro N. Alem. Alem, con M. Pero vos sabés muy bien que el apellido original del padre era con N final. Uh-huh. Al punto tal que la segunda, la de N, está discutido cuál era el segundo nombre. Algunos dicen que era Nepomuceno. Otros dicen que la puso en lugar de la N del padre y terminó poniendo Alem con M final. Y otros dicen que él no tenía segundo nombre, pero la N le daba cierta jerarquía a su nombre. Convengamos que para mucha gente tiene que saber que el padre de Leandro N. Alem, teóricamente, había sido uno de los jefes de la policía que en su momento tenía Rosas, de esos movimientos que, aparte era dueño de una pulpería. De una pulpería, y que siempre andaba con Cuitiño, que era el otro jefe de la policía, y que al momento de que, digamos, cambia, como pasa siempre cuando cambian los vientos, los arrestan a los dos, los tienen 6 meses presos y bueno, los condenan a ser fusilados. Al momento de condenarlos a fusilar, Cuitiño entra llevándose todo por delante y devolviendo insulto por insulto, y Alem, que ya venía con serios, el papá de Leandro, ya venía con serios problemas porque tenía algunos inconvenientes con algunas cuestiones psicosomáticas, ¿no? Algunos problemas de salud mental. El tipo entra bastante caído, bastante deprimido. Bueno, lo fusilan muy rápidamente, un pelotón de 10 tipos, 5 y 5. Y luego la norma, por eso le decían el hijo del colgado, la norma hacía que los 2 cuerpos de aquellos que habían sido fusilados fueran colgados en la plaza durante más de 4 horas para que todo el mundo contemplara que se había dado cumplimiento con la ejecución. Por eso le decían el hijo del ahorcado o el hijo del colgado, y por eso él toma, para tomar distancia con ese hecho, digamos, el cambio de letra que vos estás en este momento mencionando. Uh-huh. Lo que no sé si mucha gente sabe, que en realidad la revolución del parque duró 3 días. Sí,
Sí, exactamente, duró muy poco porque ellos toman el parque de artillería pensando que había muchas más municiones de las que realmente Bueno, encontraron. acá es interesante porque de acuerdo a esto hay que leer algunas visiones. El que lideraba por el lado de los revolucionarios, si bien de los milicianos, era Leandro Alem, junto a otros que lo acompañaban. Por el lado militar era un ex jefe mitrista que era el general Manuel Campos. Se dice que el que pasa el parte de la cantidad de municiones, que era alrededor de 400.000, que en realidad no llegaban a 200.000, fue Manuel Campos, que también en algún momento había sido detenido por el que en ese momento era el jefe. Mucha gente no sabe que el jefe provisional del Senado era nada más y nada menos que nuestro amigo el general Roca. Y Roca lo va a visitar y tienen una reunión en privado. Y después hubo toda una teoría que el general Campos obraba, si bien para la destitución de Selman, Sí. pero obraba en favor del general Roca, para los intereses de Roca. Por eso, desestimar las salidas, quedarse de este lado de la barricada, esperar, o sea, una serie de tácticas dilatorias, sobre todo dándole tiempo a que los leales pudieran armar la defensa. No sé si vos tenés más o menos. Sí. Finalmente, bueno, todo el mundo sabe que la revolución fracasa, desde el punto de vista son vencidos, pero políticamente triunfa porque consiguen la destitución del presidente Juárez Celman y la designación de Carlos Pellegrini. Claro, lo que pasa es que ahí algunos dicen que el interés de Roca era que la renuncia fuera de ambos, claro. Entonces subía el presidente provisional del Senado y ya se ahorraba tener que ir a elecciones, pero no. Como en realidad el que se avivó de que esto era así, aparentemente fue Pellegrini. Pellegrini usa la renuncia y la destitución de Selman y asume él. ¿Vos sabés más o menos cuántos fallecidos hubo en la revolución? Sí. No lo recuerdo. Vos sabés que te lo pregunto esto desde el punto de vista sanitario, porque hay versiones que dicen que entre 150 y 300 muertos, y otros hablan de a 1.500 a 3.000. ¿Por cuál te orientas más? Uy, qué difícil. Duró muy poco. 3 días. Claro. Y sin municiones. Claro. No. Las versiones más acertadas dicen que duró, que tuvo entre 150 y 300 muertos. Lo que sí hubo, que trabajaron un montón, más de 1.500 heridos sí. Entre ambos bandos, sí. Porque eso que se contabiliza no era de un solo bando, sino que tenía que ver con ambos. Exactamente. ¿Qué te parece si vamos a un corte y volvemos? Me parece muy bien. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 59430348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Bien, volvemos de la pausa. Ahora, ¿cuál sería el resumen de todo lo que pudimos hablar de Eduardo Pitaluga? ¿Cuál sería la síntesis final? A ver. Bueno, yo creo que la síntesis sería el legado de Pitaluga a los obreros y a los trabajadores de la actualidad. Y tiene que ver con sus dos preocupaciones. Una como médico, que trabajó
en un lugar que no le era amigable, como era la municipalidad, que era manejada, como dijimos, por la oligarquía, tratando de llevar adelante proyectos de ley que mejoraran las condiciones de la vivienda, de salubridad de los conventillos. Recordemos, como dijimos, la inmigración que había ocurrido a fines del siglo XX hacía que la gente viviera hacinada en estas casas de inquilinato. Y él fue prácticamente el único que se preocupó por mejorar esas condiciones de salubridad. Eso como médico. Ahora, es innegable que más allá de que él no pudo ver aplicado su proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral, fue indudablemente el gran precursor, y por eso nosotros lo queremos recordar, en una época donde realmente era muy difícil llevar adelante eso, y de todas maneras él insistió, y varios años después, como bien lo mencionamos, finalmente durante el primer gobierno democrático, segundo gobierno, de Hipólito Yrigoyen, que fue elegido por el pueblo, se logra plasmar ese proyecto en una ley que al día de hoy está vigente. Y como bien dijiste, Luis, todavía es tema de discusión. Todavía es tema de discusión. Bueno, para ir cerrando, te puedo hacer una pregunta. Para el próximo, ¿a quién podemos tener en la mesa? Hoy tuvimos a Eduardo Pitaluga, que no es un personaje muy reconocido, más allá de su importancia en toda la historia y sobre todo en la historia laboral. Exacto. ¿A quién te parece que podemos tener en la mesa en el próximo programa? ¿Y qué te parece si lo elegís vos, Luis? Yo, ¿Quién te gustaría? Salvador Massa. Vamos con Salvador Massa. ¿Vamos con Salvador Massa? Vamos con Salvador Massa. Buenas tardes a todos, nos vemos en la próxima entrega. Gracias por estar con nosotros. Thank you.